Era una tarde dorada, donde los rayos del sol se colaban entre las cortinas como hilos de oro, y el jardín olía a jazmín recién florecido. Los niños corrían y reían alrededor de la abuela, cuyos ojos brillaban con una mezcla de ternura y travesura. Todo parecía perfecto, un cuadro de felicidad familiar que cualquiera envidiaría. «Atrapen la pelota, chicos», exclamó la abuela con voz firme, pero cargada de diversión. Los niños gritaban de emoción, sus pequeñas piernas recorriendo el césped con una energía que parecía inagotable. La pelota volaba de un lado a otro y con cada risa, el jardín parecía latir al ritmo de su alegría. Pero entonces un grito cortó el aire, tan agudo que hizo que el corazón de la abuela se detuviera por un instante. Uno de los niños, el más pequeño, cayó al suelo mientras su pierna quedaba en una posición imposible. Los demás se quedaron congelados, mirándolo con ojos grandes, llenos de miedo y confusión. La abuela corrió hacia él, el corazón latiendo desbocado, y vio la pierna torcida de una manera que ningún juego debería permitir. El silencio cayó sobre el jardín, reemplazando las risas con un miedo palpable. La abuela, acostumbrada a la calma de la paciencia, respiró hondo y sostuvo al niño con delicadeza, tratando de no empeorar la situación. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente mientras llamaba rápidamente a la ambulancia. Cada segundo que pasaba parecía eterno, y la escena del juego feliz se transformaba en un escenario cargado de tensión y ansiedad. Mientras esperaba, los otros niños se agruparon alrededor, algunos llorando, otros simplemente observando en un silencio aterrador. La abuela les hablaba con voz suave contándoles que todo iba a estar bien, aunque en su interior luchaba por mantener la calma. Las lágrimas que amenazaban con caer eran contenidas con fuerza, mientras sentía cada latido del niño como si fuera suyo. Finalmente el sonido de las sirenas se acercó, rompiendo el silencio como un recordatorio de que la ayuda estaba en camino. La abuela sostuvo al niño con firmeza mientras los paramédicos se acercaban, evaluando rápidamente la situación. Sus manos expertas comenzaron a inmovilizar la pierna, y el niño, a pesar del dolor, intentaba ser valiente. La abuela le acariciaba la cabeza y le susurraba palabras de consuelo, pero sus ojos seguían llenos de miedo. Mientras lo levantaban con cuidado y lo colocaban en la camilla, la abuela no podía evitar recordar los momentos felices de ese mismo día, la risa de los niños, los juegos, la sensación de paz en el jardín. Y ahora, todo eso parecía suspendido en un hilo frágil, balanceándose entre la felicidad y la preocupación más profunda. El viaje al hospital fue un torbellino de emociones. La abuela sostenía la mano del niño, tratando de distraerlo con historias suaves y promesas de que todo estaría bien. Cada semáforo que pasaban, cada curva del camino, aumentaba la tensión. El niño respiraba con dificultad, pero encontraba consuelo en la voz cálida de su abuela, que parecía envolverlo en un manto invisible de seguridad. Cuando llegaron al hospital, las luces brillantes y los sonidos de la urgencia crearon un contraste absoluto con la calma del jardín de antes. Los médicos se movían rápidamente evaluando, colocando suero, tomando radiografías. La abuela observaba conteniendo el aliento mientras cada movimiento de los profesionales parecía una danza precisa y vital. Su corazón latía con fuerza, pero también con una fe silenciosa en que todo saldría bien. Mientras el niño estaba siendo atendido, la abuela no podía evitar sentir una mezcla de culpa y alivio. ¿Por qué había ocurrido? ¿Podría haberlo prevenido? Pero al mirar la determinación en los ojos de los médicos y la valentía silenciosa del niño, entendió que el destino a veces tenía giros inesperados que estaban más allá de su control. Y en ese momento, la abuela tomó una decisión silenciosa, estar presente, firme y amorosa, sin importar lo que viniera después. El reloj seguía su curso inexorable y con cada minuto que pasaba, la tensión comenzaba a transformarse lentamente en esperanza. La abuela se mantuvo a su lado contándole pequeñas historias de hadas y héroes, recordándole que la fuerza no siempre se ve, pero siempre está allí. Y mientras el niño escuchaba, sus ojos comenzaban a brillar con una chispa de tranquilidad, una señal de que la valentía no siempre se mide por la ausencia de miedo, sino por la presencia de amor y apoyo en los momentos más oscuros. Los minutos siguientes se estiraron como hilos infinitos mientras los médicos trabajaban con precisión quirúrgica. La abuela no se movía de la cabecera del niño, cada respiración suya parecía sincronizada con la del pequeño, como si de esa manera pudiera transferirle un poco de calma y fuerza. Afuera el cielo comenzaba a oscurecerse, y las luces del hospital brillaban como faros de esperanza entre la penumbra de la tarde.
Cada sonido del pasillo, el rodar de las camillas, las conversaciones bajas del personal, el timbre de las máquinas, parecía amplificarse dentro de su cabeza, recordándole lo frágil que podía ser la vida en un instante. Mientras tanto, los otros niños, dejados temporalmente bajo el cuidado de la enfermera del hospital, se sentían desplazados y confundidos. Uno de ellos, el mayor, intentó explicar lo ocurrido con palabras torpes, pero pronto se dio cuenta de que nadie realmente podía entender la mezcla de miedo y culpa que lo invadía. Se abrazó a su muñeca favorita, buscando consuelo en algo tangible, mientras la abuela, desde lejos, les enviaba una mirada que mezclaba cariño y firmeza, recordándoles que aunque las cosas parecieran peligrosas, estaban seguros. Dentro del quirófano improvisado en urgencias, el niño fue cuidadosamente inmovilizado y preparado para recibir tratamiento. La abuela, aunque no podía intervenir, observaba cada movimiento con un detalle casi obsesivo. Podía ver la tensión en las manos de los médicos, la concentración en sus miradas, y un extraño alivio comenzó a crecer dentro de ella, estaba en manos capaces. Aún así, su mente no dejaba de girar en torno a un pensamiento persistente, como un momento tan feliz podía convertirse en algo tan delicado y frágil. El niño, por su parte, se aferraba a la voz de la abuela como si fuera un ancla en medio de un océano tempestuoso. Sus ojos, grandes y llenos de lágrimas, se mantenían fijos en ella mientras ella le contaba historias de castillos lejanos y héroes valientes. Cada palabra que salía de sus labios tenía un doble propósito, distraerlo y recordarle que, aunque el dolor fuera real, no estaba solo. La abuela, en su interior, repetía una oración silenciosa, no tanto religiosa como un mantra de protección: todo estará bien, todo estará bien. Mientras el tratamiento avanzaba, un pequeño grupo de médicos comenzó a discutir en voz baja sobre la gravedad de la fractura y la necesidad de un procedimiento que asegurara que la recuperación fuera completa y sin complicaciones. La abuela escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, preguntándose si estaría preparada para lo que viniera después. Sentía como cada latido de su corazón coincidía con el pulso acelerado de la sala, como si toda la vida se concentrara en aquel instante crítico. Fuera del hospital, la familia extendida comenzaba a llegar. Padres, tíos, incluso vecinos que habían oído del accidente, se agolpaban en la recepción, buscando noticias. Algunos se abrazaban con fuerza, otros caminaban de un lado a otro, incapaces de contener la ansiedad. La abuela, cuando finalmente salió por un momento para informarles, habló con voz firme pero serena. Sus palabras, aunque cargadas de realidad, llevaban una chispa de esperanza: está en buenas manos, y vamos a asegurarnos de que se recupere. Necesita nuestra paciencia, nuestra calma y nuestro amor. El niño, mientras tanto, comenzaba a acostumbrarse a la sensación de ser atendido. Cada vendaje, cada toque cuidadoso de los médicos, aunque incómodo, le transmitía seguridad. La abuela permanecía a su lado, sosteniéndole la mano, recordándole con pequeños gestos que no debía tener miedo. De vez en cuando se inclinaba y le susurraba al oído secretos absurdos de princesas y dragones, historias que solo ella podía inventar, pero que lograban arrancarle pequeñas sonrisas entre lágrimas y muecas de dolor. A medida que la tarde avanzaba hacia la noche, la tensión comenzó a transformarse lentamente en un estado vigilante de esperanza. La abuela observaba cómo el niño dormía por momentos, exhausto, mientras las luces del hospital creaban sombras suaves sobre su rostro. En esos instantes recordó su propia infancia, los juegos en el jardín, los accidentes menores que ella misma había sufrido, y entendió que la vida a veces tenía giros inesperados que probaban nuestra capacidad de amar y proteger. El hospital, en su silencio nocturno intermitente de alarmas y pasos, parecía un mundo aparte, donde cada instante estaba cargado de significado. La abuela no dejaba de mirar al niño, notando cada pequeño movimiento, cada respiración profunda, cada parpadeo. Cada señal de estabilidad era recibida con un suspiro de alivio, y cada gesto de dolor con un abrazo imaginario que prometía que todo iba a estar bien. Afuera, la ciudad comenzaba a iluminarse con las luces de la noche, y el viento traía consigo el aroma de la vida que continuaba, indiferente a la pequeña tragedia de aquel jardín. La abuela se permitió un momento para mirar por la ventana, respirando profundamente, recordando que aunque el mundo siguiera girando, ella estaba allí, vigilante y amorosa, dispuesta a enfrentar cualquier desafío por el niño que tenía en sus brazos. Cuando finalmente los médicos regresaron con noticias más concretas sobre el procedimiento que garantizaría la recuperación de la pierna, la abuela sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, que la recuperación sería lenta y requeriría paciencia,
pero también entendía que estaban en el punto crucial donde la valentía, la ciencia y el amor se encontraban. Sus ojos se encontraron con los del niño, y en ese instante silencioso hubo un entendimiento mutuo, no importaba lo que viniera, lo enfrentarían juntos. El niño abrió los ojos por un instante y sonrió débilmente, su mirada buscando la seguridad que solo la abuela podía darle. Ella le devolvió la sonrisa, una que contenía toda la fuerza de su corazón y la promesa de que nunca lo dejaría solo. El mundo fuera del hospital podía seguir con su rutina, sus luces y sus sombras, pero dentro de aquel cuarto, en medio del dolor y la incertidumbre, se estaba tejiendo un vínculo invisible, inquebrantable, que sobreviviría a cualquier adversidad. La abuela continuó narrando pequeñas historias mientras el niño cerraba los ojos otra vez, esta vez con un suspiro más profundo, más relajado. Cada palabra era un hilo de seguridad que los conectaba, y aunque el camino de recuperación aún estaba por comenzar, la primera batalla, la de enfrentar el dolor y el miedo, ya estaba siendo ganada con valentía, amor y paciencia. La noche se profundizó lentamente y con ella, la sensación de quietud en el hospital se volvió casi tangible. A pesar del cansancio, la abuela permanecía al lado del niño, observando cada respiración, cada pequeño movimiento de su cuerpo. La pierna inmovilizada parecía pequeña pero frágil, y cada vez que el niño intentaba moverse, un escalofrío de preocupación recorría el pecho de la abuela. Sin embargo, también percibía la fortaleza silenciosa que emanaba de él, una valentía inesperada para alguien de su edad. Mientras esperaba, la abuela comenzó a pensar en cómo esa tarde había comenzado de manera tan normal, con juegos inocentes y risas llenando el jardín. Ahora, cada recuerdo parecía teñido de un matiz distinto, recordándole que la vida podía cambiar en un instante y que, a veces, los momentos más felices estaban entrelazados con la fragilidad más profunda. Se sentó un momento al borde de la cama, tomando la mano del niño y apretándola suavemente, como si pudiera transmitirle su fuerza a través del contacto. Los médicos regresaron con un plan detallado. El procedimiento para asegurar la recuperación de la pierna requeriría varias horas, atención constante y un seguimiento minucioso durante las próximas semanas. La abuela escuchaba atentamente cada palabra calando hondo en su mente. Sabía que no sería un camino fácil, pero también entendía que en sus manos estaba la responsabilidad de mantener la esperanza y la calma. Lo haremos juntos, murmuró más para sí misma que para el niño, aunque él, con los ojos entrecerrados, pareció entenderla. Mientras la intervención comenzaba, la abuela no se movía del lado de la camilla. Observaba cómo el personal médico trabajaba con precisión, cada movimiento medido, cada decisión tomada con cuidado extremo. Los sonidos del equipo quirúrgico, los pitidos de las máquinas, incluso el roce de las vendas y herramientas, creaban una sinfonía de tensión y concentración. Aún así, cada vez que el niño suspiraba, ella le susurraba palabras tranquilizadoras, historias inventadas sobre valientes caballeros y criaturas fantásticas que superaban cualquier adversidad. En la sala de espera, los demás niños esperaban con los padres y familiares, algunos dormidos en los sillones, otros inquietos, repasando en sus mentes los juegos de la tarde. De vez en cuando, la abuela se levantaba brevemente para asegurarse de que estaban bien, recordándoles que la calma era parte de la fuerza, y que aunque todo pareciera aterrador, la esperanza podía crecer incluso en los momentos más oscuros. Sus ojos recorrían a cada uno de ellos, transmitiendo la seguridad silenciosa que solo ella podía ofrecer. El tiempo parecía haberse ralentizado. Cada minuto transcurrido en la intervención se sentía como una eternidad, y la abuela contaba silenciosamente, respirando profundamente para no dejar que el miedo la paralizara. Pensaba en todas las historias que había escuchado sobre accidentes, sobre niños que superaban adversidades, y en cómo cada pequeño gesto de amor podía marcar la diferencia en la recuperación de alguien. La suya sería la paciencia infinita, la vigilancia constante y la fe silenciosa de que todo saldría bien. Cuando finalmente el procedimiento concluyó, los médicos anunciaron que había sido un éxito, que la pierna había quedado estabilizada y que, aunque el camino de recuperación sería largo, no había complicaciones graves. La abuela sintió una oleada de alivio tan intensa que sus rodillas temblaron por un momento. Se inclinó sobre el niño, tocando suavemente su mejilla y susurrándole palabras de cariño. «Lo logramos, todo va a estar bien ahora», dijo mientras él la miraba con ojos que brillaban entre el cansancio y la tranquilidad recién descubierta. Durante las horas siguientes, la abuela permaneció despierta, vigilando cada movimiento del niño, asegurándose de que estuviera cómodo, hidratado y seguro.
Le ofrecía pequeños sorbos de agua, ajustaba las almohadas, le contaba historias que mezclaban realidad y fantasía, como un puente que conectaba el miedo con la esperanza. Cada sonrisa que lograba arrancarle, por pequeña que fuera, se sentía para ella como una victoria silenciosa sobre la angustia de la tarde. El hospital, ahora en silencio casi absoluto, se transformaba en un espacio casi mágico. La luz tenue de las lámparas iluminaba suavemente la camilla, y el sonido lejano de las máquinas se convertía en un ritmo constante, casi como un latido acompasado con el de su propio corazón. La abuela sentía que estaba atrapada entre la preocupación y el alivio, entre la memoria de la caída en el jardín y la certeza de que el niño estaba seguro bajo cuidado experto. Alrededor de la medianoche el niño finalmente se quedó dormido de manera más profunda, exhalando con alivio acumulado en su pequeño cuerpo. La abuela, agotada pero vigilante, permitió que sus propios párpados se cerraran por unos instantes, sintiendo que cada respiración suya servía para proteger al niño incluso en el silencio del sueño. Cada historia inventada, cada caricia, cada palabra de ánimo había cumplido su propósito: transformar un momento de miedo y dolor en una oportunidad para fortalecer el vínculo más profundo que existe entre ellos. Mientras la noche avanzaba y los relojes del hospital continuaban su curso silencioso, la abuela comenzó a planear los próximos días. Cómo organizaría la rutina de los demás niños, cómo ayudaría al niño herido a recuperar fuerza y confianza, cómo mantendría la calma frente a los inevitables desafíos que vendrían. Sabía que no sería fácil, que habría momentos de frustración, lágrimas y miedo, pero también sabía que la valentía se medía en la perseverancia y en la capacidad de amar sin límites, incluso en los momentos más inciertos. El niño se movió ligeramente en su sueño, y la abuela le ajustó la manta con delicadeza. Sus ojos se encontraron por un instante y en ese silencio cargado de significado, se comunicaron sin palabras. Era un pacto invisible, un acuerdo de que enfrentarían todo lo que viniera con coraje y paciencia. Afuera, la ciudad dormía, pero dentro de ese hospital, en ese pequeño cuarto iluminado por una luz cálida, se tejía una historia de resiliencia, amor y esperanza, donde cada gesto contaba más que cualquier palabra y donde cada minuto de cuidado se convertía en un ladrillo para reconstruir la felicidad que parecía haberse detenido por un instante. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas del hospital, bañando la habitación con un resplandor suave y dorado. El niño estaba despierto ahora, sus ojos aún grandes y curiosos, pero cargados de una tranquilidad que parecía recién descubierta. La abuela lo observaba con un cariño indescriptible, su corazón todavía latiendo con fuerza por la tensión de la noche, pero también rebosante de orgullo. Cada respiración, cada parpadeo, cada movimiento leve del niño se sentía como una confirmación silenciosa de que la valentía existía, y que el amor verdadero podía transformar incluso los momentos más dolorosos en fuerza. Mientras el sol se alzaba lentamente sobre la ciudad, la abuela recordó el jardín donde todo había comenzado, aquel lugar donde las risas se mezclaban con la inocencia y donde un instante había cambiado el rumbo de la tarde. Pensó en cómo la vida podía ser tan frágil y al mismo tiempo tan resiliente. Cada caída, cada accidente no era solo un momento de dolor, sino también una oportunidad para descubrir la fortaleza oculta que a veces solo emerge bajo presión. El niño había enfrentado el miedo de manera silenciosa, con una valentía que nadie esperaba, y la abuela entendió que el verdadero coraje no siempre se muestra con gestos heroicos, a veces, simplemente consiste en mantener la calma cuando todo parece desmoronarse. La habitación estaba llena de un silencio cargado de significado. No era un silencio de vacío, sino uno lleno de esperanza, de gratitud, de amor contenido que se sentía en cada respiración y en cada mirada compartida. La abuela tomó la mano del niño, y ambos se miraron sin necesidad de palabras. En ese instante comprendieron que lo que habían vivido juntos había forjado un vínculo que trascendía cualquier temor o dificultad futura. Era un lazo construido con paciencia, cuidado y una dedicación silenciosa que nadie más podría entender por completo. El niño, aún recuperándose del dolor, comenzó a sonreír tímidamente y esa sonrisa iluminó la habitación de una manera que ninguna luz artificial podría igualar. La abuela respondió con una sonrisa que contenía toda la fuerza de su corazón, un gesto cargado de promesas, la promesa de que siempre estaría allí, que no habría obstáculo demasiado grande ni miedo demasiado profundo que no pudieran enfrentar juntos. Fue un momento simple pero poderoso, un instante que encapsulaba toda la intensidad de la experiencia vivida y la esperanza de los días venideros. Con el paso de las horas, los médicos comenzaron a explicar el plan de recuperación: fisioterapia, cuidados diarios, seguimiento constante.
La abuela escuchaba con atención, absorbiendo cada instrucción, cada detalle, comprendiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero esta vez, ya no había miedo paralizante, había confianza. Confianza en la ciencia, en los profesionales y sobre todo confianza en la resiliencia del niño. Cada pequeño gesto de cuidado que ella podía brindar se transformaba en un acto de poder, en un hilo invisible que tejía la fortaleza necesaria para superar cualquier desafío. Los hermanos y amigos del niño llegaron al hospital, llenando la habitación con risas tímidas y abrazos cargados de alivio. Cada reencuentro era un recordatorio de que la familia y la comunidad eran fundamentales en la recuperación, y de que la alegría, incluso después del miedo, podía regresar con más intensidad que antes. La abuela observaba orgullosa y emocionada, viendo cómo la vulnerabilidad del accidente se transformaba en momentos de ternura y conexión. Comprendió que la vida, con todos sus giros imprevisibles, estaba llena de momentos que podían rompernos, pero también de momentos que nos reconstruyen con amor y solidaridad. El niño, apoyado en la abuela mientras caminaba lentamente hacia la salida del hospital, se detuvo un instante y miró a su alrededor. Sus ojos reflejaban gratitud y un atisbo de comprensión. Había enfrentado el dolor, había superado el miedo, y había descubierto que no estaba solo. La abuela le tomó la mano con firmeza y juntos caminaron hacia la luz del mundo exterior, donde los rayos del sol prometían nuevos comienzos y oportunidades para crecer más fuertes, más valientes y más unidos que nunca. Al salir del hospital, la abuela respiró profundamente el aire fresco de la mañana. Cada brisa parecía traer consigo un mensaje silencioso: la vida continúa, y cada obstáculo puede convertirse en una lección, cada caída en un paso hacia la fuerza, cada lágrima en un recordatorio de nuestra capacidad de amar y proteger. El niño miró el cielo y por primera vez desde el accidente sonrió con libertad, sintiendo que el miedo se había disipado y que, aunque el mundo pudiera ser incierto, había luz suficiente para iluminar incluso los días más oscuros. En el camino de regreso al hogar, la abuela observaba a los niños reír nuevamente, jugando con una cautela renovada pero con la misma alegría de siempre. Cada paso que daban, cada salto, cada risa, era una celebración silenciosa de la vida y de la resiliencia. La pierna herida del niño estaba protegida, pero su espíritu se había fortalecido de manera irrompible. Había aprendido que el dolor podía ser temporal, pero el amor y la valentía que lo rodeaban serían eternos. Esa tarde, al llegar al jardín donde todo había comenzado, los niños retomaron sus juegos con una mezcla de precaución y entusiasmo. La abuela los observaba, consciente de que la vida podía cambiar en un instante, pero también de que cada momento compartido, cada abrazo, cada palabra de consuelo, era un acto de poder y amor que perduraría más allá del accidente. La felicidad había regresado, más intensa y significativa que antes, porque ahora estaba impregnada de conciencia, de gratitud y de la certeza de que podían superar cualquier desafío juntos. Y así, mientras el sol se escondía lentamente en el horizonte, bañando el jardín con un resplandor cálido y dorado, la abuela comprendió que lo que parecía un simple juego había sido en realidad una lección de vida. Una lección sobre la fragilidad, la valentía, la resiliencia y, sobre todo, el poder del amor incondicional. Miró al niño, vio sus ojos brillando con confianza y coraje, y supo que pase lo que pase, cada desafío futuro sería enfrentado con la misma fuerza y determinación. La historia de esa tarde no sería solo un recuerdo de miedo y dolor, sino un testimonio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor, la paciencia y la esperanza puede iluminar el camino y transformar la vida para siempre.